Noticias, historias, investigación, análisis y toda la región en un solo lugar. Periodismo social y participativo. El Regional. Debate, opinión, análisis, más allá de la noticia. Foros El Regional. Muy buenas noches, amigos y seguidores del Regional. Bienvenido a este su espacio de televisión digital para analizar los hechos, los sucesos más importantes en San Gil, en la región. Por supuesto, esta pandemia que enfrenta el mundo, Colombia y San Gil y Santander por el COVID-19. Para nosotros es un orgullo poder transmitir desde el Centro Comercial San Gil Plaza con la producción de Carlos Ariel Sonata Streaming y por supuesto para que ustedes analicen y tengan conocimiento de los hechos y sucesos más importantes en San Gil y la región. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Silva Monsalve. Él es un sangileño, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, jefe del Servicio de Infectología de la Fundación Clínica Chayo, es asesor científico de Compensar EPS y Compensar Servicios Ambulatorios, es profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana y miembro experto del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de COVID de la Asociación Colombiana de Infectología. Queremos hablar con él, quien es el profesional en la materia, quien es la fuente médico-científica para abordar los temas relacionados con COVID, con coronavirus, despejar dudas, mitos y todo lo que la comunidad debe saber para protegerse, para actuar de forma inteligente y recibir una información y un conocimiento científico y acertado. Así que saludamos al doctor Edwin Silva Monsalve, quien es un sangileño y hoy nos permite dialogar con él. Bienvenido, doctor, al Regional y muchas gracias por su tiempo. Eddie, gracias por la invitación. Para mí es pues un orgullo poder estar en el Regional y poderme dirigir a todos mis coterráneos, a todos mis queridos sangileños y a toda la gente de la región. Para mí es una gran oportunidad que me brinda precisamente tu espacio periodístico. Muchas gracias, Freddy. Muy bien, doctor, vamos a hablar entrar en materia de una vez. Sin duda alguna el mundo y todas las naciones se enfrentan a este nuevo virus, coronavirus o SARS, sin que se deje o se tenga un precedente pues en la historia. Conocíamos lo que pasó con la peste española que azotó al mundo y cómo ahora tenemos este enemigo íntimo, el enemigo que está allí con nosotros en la sociedad. Precisamente el COVID, así como en la guerra es importante conocer al enemigo. Ustedes como infectólogos, como médicos, ¿qué han podido determinar de este virus al cual nos enfrentamos? ¿Qué es importante que la gente sepa? Bueno, como bien lo señalabas, probablemente la referencia más importante que tenemos desde el punto de vista de una epidemia la tenemos hace un siglo con la influenza española, mal llamada española. Realmente esta gripe de influenza empezó en Estados Unidos y luego se regó por todo el continente europeo y finalmente por todo el mundo, causando entre 40 y 50 millones de muertes para ese momento de 1918, cuando en la humanidad había algo así como 1.500 millones de personas. Evidentemente la letalidad y el impacto que tuvo en la población la peste española, la gripe española, perdón, pues fue realmente abrumador. Y quizás sea la principal dificultad que hemos tenido que enfrentar a la hora de, sobre todo, modular las conductas que tenemos las poblaciones, las comunidades, las naciones, frente a algo que es absolutamente inédito, porque nosotros no hemos enfrentado una pandemia de estas dimensiones. Evidentemente hay hechos que han constituido una emergencia de salud pública
de carácter internacional y de hecho pues pandemias hemos enfrentado recientemente como la pandemia del H1N1 o la pandemia que llevamos enfrentando por más de 40 años, que es la de influenza, la del VIH. Ya llevamos para 40 años de que empezó la epidemia del VIH y son evidentemente epidemias de un gran calado, pero puntualmente para esa referencia que tenemos, que es el H1N1 del 2009, pues realmente eso fue un simulacro. Nosotros no vimos que en el 2009 el mundo se paralizara por la fuerza de una epidemia. Evidentemente hubo una gran carga de morbilidad, de enfermedad y de mortalidad por este virus. Se calculan algo así como unas 300.000 muertes alrededor del mundo, pero el potencial que el COVID tiene de causar muertes alrededor del mundo ha sido estimado por investigadores de todo el mundo, sobre todo pues de los grupos de epidemiología más reputados del mundo. El potencial que tiene este virus podría llegar a causar unos 40 millones de muertes alrededor del mundo en un escenario de no mitigación, de no intervención. En Colombia se calcularían unas 250.000 muertes si no hiciéramos nada. Entonces, por supuesto que eso no va a suceder. No va a suceder un escenario en el que en Colombia tengamos 250.000 muertes, porque sencillamente estamos haciendo hasta lo imposible. Toda la población, todos los estamentos de la sociedad están en este momento pues comprometidos con mitigar el impacto de la epidemia. Sin embargo, en los modelos más conservadores, nosotros podríamos estar fácilmente teniendo una cifra que puede rebasar fácilmente algunas decenas de miles de muertes en Colombia. De hecho, pues ya hemos superado como país, un país como nosotros, 50 veces más pequeño en población que China, ya superamos el número de muertos que tuvo China en los primeros meses de la epidemia. Es decir, en este momento Colombia tiene más muertos que China. Y recordamos nosotros para enero, para febrero, incluso hasta una parte de marzo, el impacto que tuvo en nuestra mente, en nuestras retinas, las imágenes que nos venían de China. Y tenga usted en cuenta hoy que hoy Colombia tiene más muertos por COVID que los que tuvo China, que los que ha tenido China. Y el potencial que Latinoamérica tiene de tener una epidemia a gran escala supera el potencial de muertes que eventualmente hasta este momento ha tenido Europa. Es decir, en el corto plazo es probable que Latinoamérica se convierta en, desafortunadamente, la región del mundo con los números y las cifras más gruesas. Entonces, esas son las cifras que estamos presentando, que tenemos y que obviamente han detenido a las naciones, los países, las economías se han detenido, y no es porque sea un invento. La letalidad que tiene el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es algo así como 40 veces superior a la del H1N1, 40 veces más alta. Una de cada 150 personas o de cada 170 personas que se infectan mueren. Eso quiere decir que si todos nos vamos a infectar, que es probable que en el curso de los próximos meses de alguna manera tengamos contacto con el virus, pues desafortunadamente, y Dios no lo quiera, vamos a conocer un muerto, a menos que nosotros nos tomemos esto en serio. Luego, evidentemente estamos enfrentando un escenario absolutamente retador y un año, el 2020, absolutamente histórico. Bueno, doctor, usted ha tocado un punto fundamental, y es que el foco de la pandemia está en Latinoamérica y Colombia ya superó los contagios a China. Precisamente hoy las cifras en Colombia nos dicen que se registran 5.455 muertos y 154.277 casos confirmados. En San Gil tenemos 36 casos activos de COVID-19 y de esos 4 fueron importados. ¿Cree usted que el país y los departamentos, y en este caso Santander, tiene la capacidad para enfrentar el virus así como se está manejando, con picos y cédula, con aperturas económicas, con afluencia masiva de personas, con aglomeraciones, como lo vemos en el transporte público, como lo vemos y como ha pasado en Europa, en donde han eliminado y sin duda alguna han dicho que esos fueron los grandes errores de esas prácticas masivas y de esas situaciones que propagaron el virus? Bueno, varios asuntos en tu pregunta.
lo primero para responder de inmediato a la pregunta que me haces es si estamos preparados. Y la respuesta es: ningún país está preparado. Ninguno es ninguno. Lo que exige, digamos, si recordamos, lo más difícil de una epidemia de estas características es que los pacientes hacen una neumonía con una falla respiratoria y no tenemos, eventualmente los sistemas de salud colapsan y no tenemos suficientes camas de cuidado intensivo o suficientes ventiladores mecánicos para hacer asistencia respiratoria a los pacientes que están en falla. Y pues tener pacientes que se dejan morir a su suerte sabiendo que hay una tecnología que los puede sostener, pues es un hecho absolutamente dramático. En ese sentido, desde el inicio de la epidemia, al ser evidentemente una epidemia de un virus respiratorio, pues casi que la ecuación se transfirió en cuántas unidades de cuidado intensivo, cuántos ventiladores mecánicos tenemos para atender la epidemia. Y sin embargo, no es tan simple como tener ventiladores mecánicos para abrir la economía, porque es que los ventiladores mecánicos no se manejan solos. O sea, una unidad de cuidado intensivo requiere no una persona, requiere decenas, y quizá la infraestructura de los hospitales que tienen la mejor capacidad de cuidado crítico gira en torno a los cientos o miles de personas que están organizadas en todas unas estructuras de trabajo muy especializadas, y formar ese talento humano especializado para llegar a ofrecer con idoneidad la medicina de cuidado crítico, pues requiere muchísimos años. Entonces, por más de que quisiéramos comprar ventiladores, pues tampoco es tan simple sacar los intensivistas, las fisioterapeutas, las enfermeras especialistas, los hemoperfusionistas, los infectólogos, los internistas, cardiólogos, etcétera. No es tan fácil que los saquemos de la noche a la mañana debajo de una piedra. Entonces, no es tan simple como tener ventiladores y abramos la economía. Adicionalmente, la fuerza de la epidemia es varias veces, la magnitud de la epidemia es varias veces mayor que la capacidad de cualquier sistema de salud en el mundo. Colombia, y esto es algo que sorprende o puede sorprender a la mayoría de la gente que se vive quejando o que nos quejamos de todo, que nos quejamos de nuestro país, Colombia tiene, en cuanto a camas de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, uno de los mejores estándares en la región y en el mundo. De hecho, no más para decir que hagamos una cifra, por ejemplo, Japón tiene algo así como, que sí, obviamente Japón o Corea tienen muchísimas camas hospitalarias, camas de cuidados generales por cada 1.000 o por cada 100.000 o por cada 1.000.000 de habitantes, pero en cuanto a camas de UCI, Japón tiene algo así como 10 camas por cada 100.000 habitantes. Nosotros en Colombia, antes de que empezara la epidemia, teníamos 11 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, y una ciudad como Bucaramanga tiene 60 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. De hecho, el promedio de los Estados Unidos es más o menos de 20 camas por 100.000 habitantes, Alemania 28 por ahí. Es decir, algunas de nuestras regiones, pero obviamente hay asimetrías, no es lo mismo Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, que algunas regiones de la periferia del país, o simplemente provincias que no tienen una sola unidad de cuidado intensivo. Entonces, si bien hay una alta concentración, tanto del talento humano en salud como los recursos tecnológicos que se requerirían, pero sin duda que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica en cuanto a lo que se refiere a la preparación para un evento de estos que reta los sistemas de salud y que reta la capacidad de cuidado intensivo. Los invito a que revisen las cifras de cualquier país latinoamericano para que den ustedes cuenta del enorme esfuerzo que ha hecho el país para tener este estándar, pero adicionalmente el enorme esfuerzo que tiene en este momento añadido para poder responder a la incidencia de la epidemia. Sin embargo, la respuesta, Freddy, es simple: no nos alcanzan. Las camas de cuidado intensivo que tenemos no nos alcanzan. Yo trabajo en una institución que tiene 50 camas de cuidado intensivo, 50 camas de cuidado intensivo. Tenemos 6 unidades de algo que se llama ECMO, que es soporte por circulación extracorpórea. Son de las pocas camas que hay en el país. Y nosotros en este momento, hoy, teníamos un ventilador, uno no más. Y en el comité de crisis de hoy,
estábamos discutiendo qué va a pasar cuando mañana nos llegue un paciente y no tengamos cómo ventilarlo. ¿Qué conductas desde el punto de vista ético vamos a tener que asumir para poder ofrecerle atención a nuestros pacientes? Y precisamente el día de hoy recibimos de parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 10 ventiladores, pero esto apenas nos van a permitir comprar unos cuantos días. Estamos esperando que las medidas de intervención epidemiológica que ha establecido la Alcaldía de Bogotá surtan efecto y no nos lleven a estar en un colapso. En este momento la capacidad de UCI de Bogotá está en un 90% de ocupación y estamos en una carrera frenética contra el tiempo y estamos trabajando no el doble, el triple estamos trabajando. La fuerza de salud, la fuerza de trabajo en salud está trabajando en este momento, los que estamos enfrentando COVID, el triple de horas de las que estábamos enfrentando. De hecho, recientemente los intensivistas pidieron a otros especialistas que si teníamos la oportunidad, la capacidad de hacer labores de enfermería, por ejemplo, ayudar a pronar pacientes, es decir, a voltearlos para mejorar su oxigenación. Y algunos de nosotros ya estamos dispuestos a ese voluntariado de, si es necesario, empezar a hacer labores de enfermería porque sencillamente no nos dan las manos. No hay suficiente personal para atender esta crisis. Entonces, aquellos que desafortunadamente dicen que esto es una mentira y de paso nos atacan, esto es sorprendente, Freddy, y perdóneme que me extendí en mi respuesta. Es sorprendente que en Europa a los médicos los aplaudían. Aquí en Colombia nos insultan. Y yo les digo a la comunidad, aunque estos son obviamente, como siempre, algunas personas que tienen problemas internos, ¿cierto? Pero desafortunadamente esto no es un hecho aislado. Y la verdad, sinceramente, nosotros no pedimos que nos aplaudan, eso no es nuestro trabajo, eso sería como que el periodista pida que lo aplaudan por hacer bien su trabajo, no, pero por lo menos que no nos insulten, porque la verdad sí estamos cargando con una responsabilidad muy grande en este momento y adicionalmente estamos viendo la incredulidad de la gente y en ese sentido yo sí la verdad no tengo ningún problema. La fuerza de la epidemia y el número de muertos van a entregar la verdad y la respuesta de lo que estamos enfrentando. Lo que pasa es que yo no quisiera tener la razón, yo no quisiera decir, yo tuve la razón si vieron los que se murieron, ni más faltaba. Eso es muy, muy doloroso y muy triste, y allá en San Gil vive toda mi familia, en Bucaramanga, en El Socorro vive toda mi familia, y por eso yo acepté tu invitación, Freddy, con tantísimo interés, con tantísimo compromiso por lo que me representa mi gente, la gente de mi tierra, que tanto quiero. Bueno, doctor Edwin, usted lo ha dicho y usted está en Bogotá, sí, en el sistema de salud, atendiendo los casos, llegando a las unidades, en esos comités epidemiológicos, en esos comités médicos. Precisamente algo que queremos tocar y es la crisis de Santander y de la provincia guanentina no es ajena a esta crisis nacional. Santander pues ya declaró la alerta naranja por ausencia de UCIs, como usted lo decía, en Bogotá también la capacidad está máxima. San Gil y la provincia carecemos de hospital, usted ha visto un hospital que quedó en un elefante blanco, que ni siquiera el exgobernador Didier Tavera o los gestores de este hospital, los congresistas se han interesado. Unas UCIs en El Socorro, que es nuestro tercer nivel, porque el Hospital Regional de San Gil es regional y atiende a todos los municipios de la provincia guanentina, y El Socorro a todos es el tercer nivel. Allí habían unas UCIs, acabaron las UCIs, 24 UCIs por completo, 26 fueron acabadas, que era la UCI San Gabriel, en medio de la pandemia, cuando más se necesitan. Es irónico y es triste ver esta situación, pero lo más triste es cuando ya el COVID deja de ser una cifra y pasa a ser que se mueren nuestros familiares y nuestros amigos. Allí es cuando entendemos, como usted lo dice, no estamos diciendo la verdad absoluta, simplemente es un punto de vista médico, un punto de vista desde un periodista científico, y la situación es en aumento, es unos indicadores que van creciendo. Hablando con los médicos, veíamos en San Gil esa semana pasada murieron 4 o 5 personas, todos con dificultad respiratoria y con infección pulmonar, fueron remitidos al Socorro y allí pues entraron en crisis, en paro cardiorrespiratorio y finalmente fallecieron.
Ellos están a espera de resultados, son sospechosos, pero lastimosamente la gente es tan incrédula, y lo digo como periodista, que hasta que no le digan sí, él tenía COVID, ahí sí no se van a asustar, como ocurrió en el Socorro. En el Socorro fueron 2 muertos positivos con COVID para que la gente se guardara y empezara a actuar, porque la única solución de esto es tomando conciencia y aplicando las medidas. Volviendo a este tema, doctores, quiero que usted nos explique el tema de la sintomatología. Si bien el COVID, hay personas asintomáticas y personas con síntomas, sabemos que pues hay fiebre, que hay dificultad respiratoria, que a algunas personas les afecta el sentido del gusto y el olfato, también hay escalofríos, en fin, y en últimos pues toda la complicación respiratoria. Pero ustedes han visto ¿por qué se muere la gente? ¿Por qué se mueren las personas? ¿Por qué las personas se agravan? Y más esas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como fallas renales, como asma o neumonía que hemos visto. ¿Qué podemos decirle a usted para que la gente diga, no, es que eso es una sola gripa y a mí no me va a dar, y entonces si me coge bien de defensas no me va a hacer nada? Bueno, haces y tocas varios puntos, y todos ellos muy importantes. El primero que pasaste allí de rapidez en todo el checklist que estás dando es la fuerza del contagio. Y quisiera precisamente para antes de responder las siguientes preguntas que hiciste, es la fuerza del contagio del coronavirus es muy alta. Se mide en algo que se llama el número reproductivo efectivo o número reproductivo básico, más bien el número reproductivo efectivo sería el que tenemos en este momento. Número reproductivo es el número de personas que se contagian a partir de un caso. En promedio en el coronavirus, en el SARS-CoV-2, o sea en el COVID, una persona es capaz de infectar a 3. Entonces, 3 son capaces de infectar a 9, 9 a 27, 27 a 81, etc. Entonces, no, exponencial es cuando alguien crece 2, 4, 8, no, esto es con un exponente de base 3. Entonces, quiere decir que la fuerza y la rapidez con la que la epidemia dobla sus cifras puede ser supremamente arrolladora. Al principio de la epidemia, de hecho, los modelos epidemiológicos demostraban que con solo importar 4 casos a una región, la probabilidad de un brote a gran escala en esa región era de un 50%. Y con 8 o 10 casos, la probabilidad de un brote a gran escala en esa región es de un 100%. Y tú tocabas el tema, Freddy, de que en este momento San Gil tiene 18 casos. Es decir, 18 casos confirmados, independientemente de que se sepa o no se sepa los muertos que se murieron, de qué se murieron. Porque pues la señora de diabetes pudo haberse muerto de la diabetes, o el señor le dio un infarto, qué sé yo. Pero el tema es sangileños. Tenemos 18 casos confirmados en nuestro municipio. Pero hace 4 días, perdón, en este momento tenemos 36 casos, ¿cierto, Freddy? 36, sí señor. 36 casos. Y el viernes o jueves pasado eran 18 casos. Quiere decir que en cosa de 4 días nosotros doblamos la cifra de casos. Quiere decir que en este momento el número reproductivo efectivo de la epidemia en San Gil es alto, probablemente. Yo no lo sé, no, habría que medirlo, habría que hacer para eso una investigación epidemiológica de campo para establecer ciertas variables que se miden y poder saber cuál es la fuerza de la epidemia. Pero así, a ojo de buen cubero, la epidemia dobló sus cifras, sus casos, en solo 4 días. Quiere decir que en los próximos días o semanas vamos a ver que esa cifra de contagiados puede duplicarse. Ahora, ¿de qué depende que nos demos cuenta? De la capacidad que tengamos de hacer el diagnóstico, de hacer rastreo de casos, etc. Entonces, como muchas veces pues en las provincias no está disponible obviamente el recurso de una prueba de biología molecular, pues esto depende de que primero tomemos la decisión de tomar las pruebas, enviarlas al laboratorio de salud pública, y además tienen el retraso del procesamiento, un laboratorio que está congestionado seguramente por analizando las pruebas de toda la región. Pero lo que es categórico, y esto me recuerdo una frase de un famoso médico que vivió en el siglo XIX que se llamó Ignaz Semmelweis, decía, él fue el que descubrió algo que se llama la sepsis puerperal, la fiebre que mataba, la sepsis que mataba a las maternas después del parto. Y él decía, lo único categórico es el número de muertos.
Entonces, cuando nosotros vemos que ya hay un muerto por COVID en una región, ese muerto significa que ya debe haber cientos de casos de COVID en la comunidad. Entonces, lo más seguro es que si ustedes piensan en este momento, ¿tenemos 36 casos? No, lo más seguro es que nosotros tengamos cientos de casos en este momento en nuestra comunidad sangileña. Cientos de casos. Y entonces, ¿por qué no los percibimos? Y ese es el gran problema, el talón de Aquiles de la epidemia, y tú lo señalabas, los síntomas. Resulta que, y es algo que se midió desde ese famoso crucero, el Diamond Princess, yo recuerdo que ustedes lo recuerdan, el crucero que atracó en el puerto de Yokohama, que se dejó en una cuarentena extensa. Pues resulta que eso, además de ser un hecho, pues digamos, como una anécdota para la historia, realmente se convirtió en un experimento natural y terminó el estudio y el análisis de ese brote en ese crucero del Diamond Princess, convirtiéndose en la fuente de datos epidemiológicos y matemáticos más importante de la epidemia. Allí, en ese crucero, determinamos que, pues no nosotros, digo, pues la comunidad científica determinó que la mitad de las infecciones que por COVID son estrictamente asintomáticas. ¿Qué es asintomático? Porque de pronto, Freddy, tú y yo lo sabemos, pero de pronto hay personas que no lo saben. Asintomático es sin síntomas. Es decir, la persona no siente nada, absolutamente nada. ¿Nada es nada? Sí, doctor, nada es nada. Nada es nada. Eso un 50%. Y entre un 30 y un 40% adicional se les llama pausisintomáticos. Es decir, tienen muy pocos síntomas. Entonces, yo te invito, Freddy, a que hagas este ejercicio mental y le invito a la audiencia, a la teleaudiencia. Piensa la última vez que le dio gripa. ¿Qué síntomas tuvo? Enumerémoslos. ¿Tenía mocos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Tenía dolor de garganta? Sí, desaliento. Desaliento. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Cierto? Tos. Pesadez en la cara. Tos. Ya van 6 síntomas. Y es una gripa normal. Sí. 6. Y pueden ser 7. Es decir, si la gripa está abrazo del pato, decir, puedes tener 8, 9 síntomas, tienes de todo, hasta diarrea te da. ¿Sí? Con el COVID, un 30 o 40% adicional a ese 50% que no hicieron ningún síntoma. Por eso es que lo más duro para la cognición de la gente es, y por eso la gente dice, esto es un invento, porque es que es un enemigo que tú no lo ves. No lo ves. Entonces, el otro 30 y 40% presenta, Freddy, 1 o 2 síntomas nomás. Sí, muy leve de pronto y muy leves. Pero el virus está allí, el virus está allí. Pero está allí. Y está haciendo la afectación. Está haciendo la afectación. El problema es que no tiene una zona gris. Entonces, a un 15% de la población, ¿sí?, le da no una gripa, Freddy, una neumonía viral que lo manda al hospital. Y a un 2% o a un 3% de la población los manda a una unidad de cuidado intensivo. Y a un 1% de los que infecta los mata. Y usted dirá, eso el 1% es muy poquito. No, es más, le digo, es más poquito, es el 0.6%. Ah, bueno, ¿eso es poquito? No, eso es muchísimo. 1 de cada 166 personas que se infecta se muere. Y entonces, el problema es que, evidentemente, y tú lo decías, sabemos que el riesgo de muerte es mayor en las personas de mayor edad, en las personas con enfermedades de base. Hoy, Freddy, a las 11:30 de la mañana, sí, paciente de 33 años, sin obesidad, un mes luchando por su vida. Por ética no puedo decir su nombre. 33 años y murió. Claro. Murió después de un mes de esfuerzos y no pudimos. Sencillamente se nos agotaron los recursos. Y no como dicen algunos políticos, que es que nosotros solo damos acetaminofén. No, a este muchacho lo tuvimos en ECMO, en ventilación mecánica, o sea, en circulación extracorpórea. Pusimos filtros especiales, algo que se llama CytoSor, para filtrar su sangre de toda la tormenta de citoquinas que tenía. Pusimos sustancias inmunomoduladoras, antibióticos, porque obviamente también tuvo alguna infección sobreañadida en la unidad de cuidado intensivo, soporte vasopresor, o sea, es decir,
1 mes y medio casi de esfuerzos. No es acetaminofén lo que se le pone a alguien en la UCI. Y este muchacho peleó con toda y se murió. Si yo supiera cómo decirle a mis compatriotas, a mis coterráneos, a mis paisanos, mire, el que tiene riesgo es Talo Pascual, entonces los escondemos, los mandamos a una finca y allá los guardamos hasta que pase esto. El problema es que no sabemos. Evidentemente hay personas de mayor edad que tienen más riesgo, claro que sí, hay personas con enfermedad que tienen mayor riesgo, pero Freddy, una persona como tú o una persona como yo puede estar en una cama de cuidado intensivo, Dios no lo quiere. Y en esa lotería nosotros tenemos que cuidarnos todos, porque no podríamos asumir una posición tan fascista de decir, es que eso solo mata viejitos. ¿Sí? Empezando que eso puede ser muy triste. Tú puedes tener un COVID asintomático, es decir, sin ningún síntoma, y llevarlo a tu casa, a tu mamá. Nosotros tuvimos el caso de una familia que se reunió para celebrar el Día del Padre, Freddy. Los 4 hijos en la UCI, salieron todos adelante. ¿Quién sigue hoy en la UCI peleando por su vida? El abuelo. El abuelo sigue luchando por su vida. Entonces, pues ese es el resultado de digamos, de desestimar o de subestimar un riesgo gravísimo que estamos en este momento enfrentando todos como sociedad. La siguiente víctima de la epidemia podría ser cualquiera, si no somos cautos. Doctor, usted lo ha dicho y es muy importante porque acá en San Gil también lo tuvimos esta semana que va pasando y es la semana pasada con una mujer de 27 años que murió en Curití, pues es de Curití y murió en el Socorro, también pues tenía una diabetes, pero es una paciente joven también, no solo mueren los viejos, también están muriendo y hemos visto Freddy, niños infectados. Freddy, también. Permíteme, no, mira, que la gente dice, era joven pero tenía diabetes, era joven pero era obeso. No, Freddy, he visto morir gente joven sin ninguna enfermedad. Sin ninguna enfermedad. Pues por supuesto que he visto morir mucha más gente anciana con COVID, o más personas obesas con COVID, pero hemos tenido desafortunadamente que ver partir gente como hoy, este hombre de 33 años, magro, o sea, un hombre fornido, con reserva, por eso se defendió 6 semanas, un hombre fuerte, no obesidad, no enfermedades de base, 33 años, luchó con todo y no pudo más. Bueno, doctor, eso es importante para que la gente entienda y escuche a los profesionales que están atendiendo a los pacientes y están viendo cómo se están muriendo las personas en las UCI, en los diferentes hospitales, no solo del país, sino de la capital, Santander y todo el departamento. Usted lo decía ahorita, doctor, y es el crecimiento exponencial de los casos en San Gil. Nos preocupa San Gil porque San Gil es la capital de esta provincia guarentaya, donde vienen a realizar actividades económicas, comprar, vender. Todos los municipios vecinos de la provincia guarentina, son 17 municipios más, y de la parte comunera. Usted lo decía, en menos de 4 días se duplicaron los contagios, tenemos 36 casos. Según una proyección que usted pueda hacer, grosso modo, como usted lo decía, por cada 1000 habitantes hay un muerto aproximadamente. ¿Y cuántas personas podrían contagiarse en San Gil entonces si seguimos con este índice en un mes? Una proyección de un mes, ¿cuántas personas podrían ser contagiadas si se hacen las pruebas y si se tiene todo el rigor científico? Bueno, lo que debo decir es que hacer estas cuentas es un ejercicio matemático, se utilizan modelos epidemiológicos y modelos matemáticos muy estrictos y muy juiciosos para mirar cuál es precisamente ese número reproductivo efectivo de la epidemia. De él se deriva en cada tanto se está duplicando la epidemia. Se puede también, por ejemplo, evaluar el eventual subregistro que haya de casos y se pueden hacer estimaciones de la proyección. Luego, la respuesta honesta, técnica y verdadera, yo no te la podría dar así como llamamos en cuentas de servilleta. Pero como entiendo tu responsabilidad, Freddy, de informar, hagamos unas cuentas gruesas, pero ojo, esto no sería algo técnico. Pero pensemos solamente en, por ejemplo, el caso de España. España, después de
260.000 casos que llevará, no recuerdo, ustedes me excusarán alguna imprecisión, y quizá más de 30.000 muertos, apenas el 5% de la población española tiene anticuerpos contra COVID. Es decir, con más de 30.000 muertos, España apenas el 5% de la población pasó por la epidemia. Esa es la dinámica y la fuerza de esta epidemia. Y la epidemia no se va a detener, el virus no se detiene hasta que alcancemos un 70% de personas que han tenido contacto con el virus. Es decir, tendríamos que pasar por varios veces la dimensión del problema. Entonces, por eso se estima el potencial de segundas olas, de terceras oleadas epidémicas. Entonces, ya en este momento hay preocupación en Europa, ya hay preocupación en Asia, ya hay preocupación en Corea incluso, que donde se ha hecho una tan excelentísima acción de contención del virus, ya hay preocupación por ese riesgo de las segundas oleadas de la epidemia. Ahora, 5%. Entonces, calcule usted nomás que eventualmente a San Gil el 2% de la población le dé COVID. En un momento como para que la gente vea algo, un 2% del problema, y de pronto con lo que vean, digamos, se asusten. El Socorro me parece muy lúcido el ejemplo que tú ponías. En Socorro hubo que entiendo, un par de muertos por COVID confirmados, y con eso fue suficiente para que la comunidad se metiera en sus casas. No sé si todavía están igual de juiciosos, pero hace algunas semanas me decían que parecía un pueblo fantasma, me decían algunos familiares. Y eso pues es una muestra del compromiso y de la seriedad de la comunidad de Socorro. Y aquí, digamos, hay otro ejercicio en San Gil que está pasando, que puede ser distinto, con un comportamiento diferente del comportamiento de la gente. Pero piensa en el 2%. San Gil es un pueblo de 60.000 habitantes, el 2% serían 1.200 personas. 1.200 personas, si asumimos que el 1% de esas 1.200 personas va a morir, de esas 1.200 personas, ahora, de las 1.200 personas, Frey, 1.000 ni se van a enterar, o sea, les dio cualquier cosilla, pero sí, vamos a tener fácilmente 200 hospitalizaciones. Imagínate el sistema de salud con 200 hospitalizaciones por COVID, en el curso de unas pocas semanas. Pero imagínate lo que sería entonces 12 muertos, el 1% de ese 1.200, y eso sería solo el 2% de tasa de ataque. O sea, el virus solo logró contagiar al 2% de los sangileños, serían 12 muertos por COVID. Entonces, pues, por eso digo, ahora, ¿y cuál sería el potencial? Con un 5%, 50 muertos. 50. 50, ¿sí? 50 muertos, algo así. Ahora, hasta que esto no pare, podría tener el potencial de causar, de hecho, en San Gil, cientos de muertos. Y pues, por supuesto que cientos de muertos para un municipio, pues es una carga de sufrimiento, de duelo muy alta, sin contar que evidentemente pues entre tantas personas que pudieran morir, pues probablemente algún conocido, algún querido, algún amado, algún familiar, Dios no lo quiera. Entonces, por eso la invitación, y lo agradezco mucho tu espacio, Freddy, muy generoso, es a que nos tomemos en serio esto, sangileños, que no esperemos a ver esos muertos para protegernos, porque este es un enemigo muy poderoso, pero además invisible y silencioso. Cuando ya lo veamos, eventualmente está en nuestra casa. Es muy harto hablar así, porque uno como médico, a meter miedo y a meterle miedo a la gente, no se trata de eso, pero sí se trata de que las personas asuman esto con mucha responsabilidad. Bueno, doctor, precisamente en ese panorama, y sabemos que usted con su conocimiento ha estado en diálogo con algunos alcaldes de la región, el alcalde de San Gil, porque los alcaldes tienen que dejarse asesorar de el equipo médico, el equipo científico, para tomar decisiones. En San Gil se está hablando de si es o no necesaria una cuarentena en este momento, y desde el punto de vista suyo como profesional infectólogo y médico, ¿qué importancia tiene hacer un aislamiento a tiempo? Estamos a tiempo en este momento, porque no queremos después arrepentirnos y decirnos, ¿por qué no lo hicimos? ¿Sí? ¿Por qué no salvamos a nuestra comunidad? ¿Por qué no miramos formas para seguir viviendo económicamente, pero protegidos en casa y con medidas de aislamiento, que es lo que en últimas
funciona en estas pandemias. No es que el gobierno quiera encerrarnos para implantar el nuevo orden mundial o que quieran instalar el chip o a través de las antenas 5G o tantas cosas que se dicen, pero la ciencia es lo que usted está diciendo y lo que en últimas queremos saber para que el alcalde en su asesoría pues tome las medidas, porque lo hemos visto. Hoy hacíamos una transmisión en vivo por el regional y veíamos la gente en las filas, en los bancos, los carros parqueados por todas partes, las aglomeraciones, la gente jugando fútbol en algunas canchas, en fin, una desobediencia civil que está generando es más que se propague y en medio de este brote, porque se puede hablar que ya hay un brote por COVID en San Gil. Pues hay tres cosas que tienen el mayor nivel de evidencia para la epidemia. Digamos que para controlar una epidemia uno puede tener intervenciones que se llaman no farmacológicas, que tienen que ver con la conducta o con cosas que hacemos, pero que no es un medicamento o no es un producto biológico, y medidas farmacológicas. Medidas farmacológicas, ¿cuáles serían? Una vacuna. Si tuviéramos una vacuna efectiva, pues listo, resolvemos el tema. Si tuviéramos un antiviral efectivo, pues listo, de pronto nos infectamos, pero puesto a tiempo, la cosa cambia. El problema es que no hay una vacuna efectiva en este momento, ni hay antivirales efectivos. Entonces, en este momento, para controlar la epidemia, lo más efectivo que tenemos, de hecho, lo único pues, efectivo que tenemos para controlarla es medidas no farmacológicas. Ahora, no quiere decir que a los pacientes que les da el COVID solo tengamos acetaminofén para ponerles, por supuesto que no. Pero para atender la gravedad es que nosotros tenemos que evidentemente incurrir en una cantidad de situaciones del orden especializado, que pues, sobrarían explicarlas en este espacio, pero para que la comunidad no crea que la medicina aquí en Colombia es simplemente poner acetaminofén, que eso es básicamente una caricatura burda de algún político incauto. No, o sea, la medicina en Colombia es una de las mejores medicinas de Latinoamérica, y aquí tenemos todo el armamentario para atender un paciente como eventualmente lo pudiéramos hacer, al menos, por lo menos, por supuesto, en las grandes ciudades tenemos suficientes recursos. El problema es que no es suficiente, ni para Bogotá, ni para Medellín, ni para Bucaramanga es suficiente. Entonces, cuando yo comparo la calidad de las intervenciones que llamamos no farmacológicas, pues eso claramente es en varios órdenes de magnitud más eficiente y mejor negocio. ¿Y cuáles son esas intervenciones no farmacológicas? El distanciamiento físico. Que, ojo, Freddy, la gente cree que distanciamiento físico es estar a 2 metros. Es un poco más complejo y ahorita quisiera extenderme en ello. El uso permanente de la mascarilla y la higiene de manos. Esas tres cosas combinadas son muy poderosas para disminuir la intensidad de la propagación de una epidemia. Anticipamos que eventualmente en el 2021, bien sea la vacuna de Oxford o bien sea la vacuna de los chinos, que son las que más avanzadas están, tengan algún grado de efectividad. Y que con algún grado de efectividad estas vacunas nos van a permitir un 2021, ojo, con tapabocas, pero con vacuna y quizá con un poco más de apertura en la economía. ¿Sí? Vacuna más tapabocas. O sea, ya tendremos intervenciones farmacológicas como una vacuna, más las mismas intervenciones no farmacológicas que tenemos ahorita. Y probablemente en ese trío podremos quitarle un poco de peso al distanciamiento físico, ¿cierto? Para no estar encerrados como estamos ahora. Pero de momento, la piedra angular de esto es el distanciamiento físico. Y distanciamiento físico, pues lo podemos poner en términos simples como estar a 2 metros de otras personas. No, distanciamiento físico en términos realmente amplios es disminuir el número de contactos que tenemos. Por supuesto que cuando el contacto ya lo defino como cuando entro a 2 metros de alguien. Cuando yo entro a 2 metros de otra persona, así esa persona tenga una mascarilla puesta, yo me puedo contagiar. La combinación de las dos medidas disminuye ese riesgo. ¿Sí? Si tiene la persona mascarilla puesta, tanto el uno como el otro, pues disminuye el riesgo. Pero el día sin IVA, todo el mundo tenía mascarilla, pero la aglomeración hace que el contacto estrecho a menos de 2 metros se dé y propicie el contagio.
Entonces, no es solamente estar a menos de 2 metros, es que en términos generales significa disminuir nuestra movilidad. Porque cuando usted decide moverse, a ver, piense usted, claro, contacto es a veces permanecer más de unos cuantos minutos a menos de 2 metros de alguien. Pero cuando usted se mueve, usted puede tener hasta 100 contactos cuando usted decide salir de su casa. Pero cuando usted se queda en su casa, sus contactos son 3 o 4 personas que viven con usted en su familia. Ahora, cuando usted decide moverse, los 100 contactos que tuvo en las diligencias que hizo, no son solo 100 contactos que usted tuvo. Desde el punto de vista matemático, terminan siendo 100 contactos que tuvo su esposa, sus hijos, su mamá o su papá. ¿Sí? Porque esos contactos que usted tuvo llevaron ese riesgo al núcleo de su familia. Por eso la principal medida que sirve para contener la fuerza de una epidemia es el distanciamiento físico, y la mejor medida para lograr un distanciamiento físico efectivo y colectivo es las cuarentenas, porque las cuarentenas disminuyen la movilidad de las personas y disminuyen, pero de manera significativa, el número de contactos. Entonces, nosotros hoy en día tenemos libertad para movernos, libertad para hacer unas cuantas diligencias. No abuse de esa libertad. Es un deber que usted tiene, no abusar de eso. No salga innecesariamente de su casa. No haga algo innecesario que vas a aumentar el número de contactos. Pero peor, Freddy, no se vaya de visita. Es que entonces cuando usted mira cómo es la dinámica del contagio, la dinámica del contagio es las famosas 3 Cs. Entonces, estar en lugares cerrados, porque recientemente, ¿no?, una de las grandes lecciones del COVID, que tantas veces nos ha hecho equivocar, el virus es de transmisión aérea. Y entonces, si es de transmisión aérea, no quiere decir que eso se enfrenta con Lysol, ¿no? Entonces usted empieza a esparcir Lysol en el ambiente. No, desde el punto de vista biofísico, un aerosol no es capaz de impactar otro aerosol, ¿sí? No sirve echarle Lysol al aire. No, lo que sirve es una cosa muy simple: abrir las ventanas de la casa y permitir que el viento circule, porque el viento evacúa esos aerosoles en los que está el virus. Además, los diluye. Entonces, tener buena ventilación es una clave durante la epidemia. Dejar que se iluminen bien los espacios, porque la luz del sol, la luz ultravioleta, es capaz de inactivar estos virus. Pero adicionalmente, evitemos las 3 Cs, porque estar en un espacio cerrado, ¿qué es un espacio cerrado? Un espacio mal ventilado. Primera C. Segunda C, y apréndanselas de memoria: cerrado. Segunda C, concurrido, es decir, hay mucha gente. Entonces, hay mucha gente ahí y el espacio está mal ventilado. Y tercera C, con contactos cercanos. Entonces, no es solamente que está mucha gente metida, sino que además toda está pegada. Quítense el tapabocas y pongan música. ¿Qué es lo que más genera aerosoles cuando, por ejemplo, los santanderianos que nos gusta hablar duro, si la persona habla más duro, genera más aerosoles? Ahora no es que yo esté haciendo la invitación a los angileños a hablar pasito, no, a que se pongan el tapabocas, porque cuando usted se pone el tapabocas, contiene la emisión no solo de gotas, sino muchísimo la generación de aerosoles. Pero haga usted esto: ¿cuál es el acto que más genera aerosoles en la voz humana? El acto de cantar. Entonces, fíjese esto: invite a sus amigos a una fiesta, canten, griten, pongan música a alto volumen y verán que van a tener un muerto. Porque no es solamente que el riesgo de contagio existe, Freddy. Hoy entendemos algo, y es que la dosis infecciosa importa para determinar qué tan grave es el COVID que vas a tener. Cuando te contagias de COVID en un espacio abierto, como en un parque, por ejemplo, eventualmente la dosis del virus que recibes es una dosis baja. Y entonces desarrollas eventualmente o una infección asintomática o una infección leve. Pero enciérrate en un lugar como una fiesta, lugar cerrado, donde la gente empiece a cantar, a gritar. Con que una persona tenga COVID allí, asintomático, va a cargar ese ambiente cerrado de esa fiesta, de una discoteca, de un bar, va a cargarlo de aerosoles, y eventualmente una persona que esté muy cerca va a inhalar una dosis infecciosa
mucho más alta, mucho más alta. Y esa es la explicación que tenemos en este momento, la mejor explicación de por qué una persona de 33 años, como mi pacientico que se me murió hoy, puede haberse infectado. Porque pueden estar infectándose en lugares cerrados, concurridos, con contactos cercanos, lugares mal ventilados en los que la carga de aerosoles puede ser más alta y la dosis infecciosa que esa persona recibió mayor. Conclusión, las personas se les invita a usar permanentemente la mascarilla porque eso contiene. Si yo soy así, miren, aquí estoy en este momento estoy sin tapabocas, porque estoy en la habitación en la que duermo, pero apenas cruzo la habitación, que de hecho mi mujer me desterró aquí hace como 3 o 4 meses, apenas salgo aquí de mi habitación, me pongo una mascarilla, no les miento, aquí la tengo, ¿sí? Dentro de la casa, dentro de mi casa. ¿Por qué es importante ese protocolo dentro de la vivienda? Porque a veces creemos que solo afuera. Es una invitación que hago. Hay estudios que muestran que los profesionales de la salud, pues obviamente Freddy, todos los días veo 40 pacientes con COVID. En la clínica tenemos 90 pacientes y al menos a 40 yo tengo que verlos todos los días. Entonces yo puedo hacer un COVID asintomático, pero yo me convierto ¿en qué? En un amplificador viral para mi familia. Entonces yo puedo exponer a mi esposa. Yo cuando veo a mis pacientes, pues uso un respirador de alta eficiencia, uso gafas protectoras, uso bata antifluidos, uso guantes, etc. Si me llego a contagiar, me contagio con un bajo inóculo, una baja dosis infecciosa, y probablemente haga una infección asintomática, pero yo la replico y la llego y la traigo a mi casa y le regalo una dosis infecciosa más alta a mi esposa, y de pronto mi esposa sí se enferma con gravedad. Yo tomé la decisión, pues mi esposa y yo la tomamos en acuerdo de dormir en cuartos separados desde que esto empezó. Y adicionalmente, desde hace algunas semanas, yo dentro de mi casa uso esto. Y hay estudios que demuestran que los médicos o los trabajadores de la salud que usan una mascarilla dentro de sus hogares tienen muchísimo menos riesgo sus familiares de tener o de adquirir COVID. Entonces, si nosotros tuviéramos incluso la disciplina del uso permanente de la mascarilla, Fred, de la mascarilla, incluso dentro de nuestros hogares. Si usted convive, por ejemplo, con una persona de 60, 70 años, y a esa persona le llega a dar COVID, es muy grave. Si usted la quiere y la ama, yo le hago este reto y le doy esta invitación, que es un reto. Es más, le hago este reto a la comunidad sangileña. Tratemos de no quitarnos la mascarilla en los próximos 15 días. Y entonces me preguntas, Freddy, si es necesaria una cuarentena. Pues sí lo puede ser, pero el costo de una cuarentena desde el punto de vista económico y social es muy alto e insostenible. Algunas personas dicen, es que nos mandaron muy temprano a la cuarentena. No, eso se llama en ciencias un contrafactual. Es decir, es un hecho que no podemos probar. Si nosotros no hubiésemos hecho cuarentena en marzo y en abril, pues sencillamente Colombia ya estaría en un brote, pero el berraco. Y el sistema de salud habría colapsado por allá a finales de mayo. Y eso no pasó. Y todavía estamos dando capacidad y estamos dando una lucha tremenda por la vida de las personas, porque precisamente se tomaron decisiones acertadas en el nivel central, en el nivel del gobierno central, pero también en los gobiernos locales. Entonces no podemos ser tan desagradecidos de decir que esa cuarentena no sirvió. Alguien podrá decir con agudeza, pero es que aquí en San Gil no teníamos COVID, ¿para qué nos guardaron todo ese tiempo? Usted no lo sabe. No que con solo importar 2, 3 o 4 casos ya era posible haber tenido un brote. Usted no sabe si en San Gil habían importado esos casos de alguien que había, un turista que por ejemplo venía a Europa, tanto turista que va a San Gil, con 4 casos, pero eventualmente la cuarentena en marzo, en abril, sencillamente interrumpió todas esas cadenas de transmisión y terminó siendo efectiva para que San Gil no hubiese vivido un brote de COVID en abril o en mayo. Lo estamos viviendo en julio. Entonces ahora la pregunta es, ¿estamos listos, estamos dispuestos a aceptar otra cuarentena? Fue muy difícil aceptarla, pero yo le hago el reto a la comunidad sangileña, a que no se muevan si no es necesario, al numeral quédate en casa, para no cambiarlo por el numeral sálvese quien pueda. No, sigamos en el numeral quédate en casa,
¿sí? No se mueva si no es necesario, disminuya su movilidad, sus contactos, respete el distanciamiento físico, entendiendo que no es solamente estar a 2 metros de todo el mundo, no, es quedarse lo más posible quieto en su casa. Lo invito a que use la mascarilla de manera permanente en los lugares públicos, pero mi reto es un poco más arriba. Y lo invito a que si usted convive con personas que tienen riesgo, personas con diabetes, hipertensión, cardiopatía, EPOC, personas mayores de 60 años, lo invito a que usted practique el distanciamiento físico con ellas en su casa. Y lo invito a que use tapabocas incluso dentro de su casa. Bueno, muy bien. Para las 1000 personas que están conectadas a esta hora, les hablamos y les comentamos que estamos entrevistando al doctor Edwin Silva Monsalve, él es sangileño, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, jefe del Servicio de Infectología de la Fundación Clínica Chayo, asesor científico, docente, ha estado al frente de toda esta pandemia y enfermedad y hoy comparte todo ese valioso conocimiento que de antemano agradecemos, lo tomamos con mucho cariño porque sabemos la importancia que nos hablen los profesionales de la salud y quienes están analizando la pandemia, más desde la profesión suya que es la infectología, que precisamente se diseña y se estudia para este tipo de pandemias. Quiero que hablemos, doctor, de algunos mitos que se convierten en verdades, ¿sí? Que la gente los toma y los apropia y se los crea en sus imaginarios y los vuelve verdad. Alguno de ellos tiene que ver con uno, vamos a hablar de varios y vamos a ir evacuando. La persona dice, mejor a mí que me dé el COVID ya y no después. A mí me da el COVID, yo genero defensas, me vuelvo inmune y pues ya, pasé de eso y salí de eso. ¿Qué tan cierto es eso desde el punto de vista médico-científico? Desafortunadamente, Freddy, cada vez sale más información que nos muestra que es casi un mito. La inmunidad, porque si usted quiere tener una inmunidad en COVID, una inmunidad robusta, que dure algún plazo importante, que le implique un bajísimo riesgo de volverse a contagiar, la invitación es a que usted se infecte de tal manera que vaya a una unidad de cuidado intensivo y que si hace un COVID severo que amenace su vida, lo más probable es que usted va a tener títulos muy altos de anticuerpos neutralizantes y probablemente una inmunidad celular muy robusta frente al virus, pero para usted adquirir esa inmunidad, usted necesita estar casi muerto. Bueno. Desafortunadamente vemos que las infecciones leves o las infecciones asintomáticas producen un grado de inmunidad mucho menor y que probablemente tiene mucha menor duración. Entonces, lo más probable es que si una persona tuvo una infección asintomática, tenga en el curso de las siguientes semanas el riesgo de volver a tenerla. Perfecto. Y a mí que me huele que a mí eventualmente ya me ha dado COVID un par de veces, he estado con algunos síntomas leves, viendo todos los días 30 pacientes. Entonces, y dirán, ¿y por qué no se hizo la prueba? Pasa muy rápido. Es como que al otro día piensa y dice, ¿será que sí fue? Con tanto trabajo, usted sigue trabajando y punto. Pero nos exponemos. Y si usted vuelve y repite esos ciclos y vuelve y le da, yo en este momento tengo para mí clarísimo que yo tengo el riesgo de que a mí me pueda dar COVID. Incluso si me hiciera una prueba de anticuerpos, que no me la he querido hacer porque ¿para qué? Ya me sale positiva. No me dice absolutamente nada. No me dice una prueba rápida de anticuerpos, no me dice absolutamente nada. Yo puedo tener una prueba de inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 positiva, o sea, una prueba de anticuerpo positiva y perfectamente, Dios no lo quiera, el día de mañana me puede dar un COVID grave y estar en una unidad de cuidado intensivo. Luego, desafortunadamente, no hagamos fiestas para vacunarnos. Esperemos con paciencia y con prudencia una vacuna para el año entrante. Perfecto, doctor. Otro mito que está en la comunidad y en la sociedad es la automedicación, que si tomamos ivermectina, que si tomamos desparasitantes, antibióticos, e incluso remedios caseros, mezclando aspirina, con jengibre, miel, en fin. No, usted lo ha dicho, no hay un medicamento pues que se haya posicionado, que las autoridades hayan dicho esta es la cura, simplemente son tratamientos que se están aplicando bajo los protocolos cuando ustedes atienden
en las UCIs o en los hospitales. ¿Qué decir ante esta situación para que la gente, porque es complicado que una persona tenga dengue, que por estas épocas también da dengue, y tome aspirina? Se puede haber afectado más su salud. Bueno, muy buen ejemplo además. Por ejemplo, un dengue que perfectamente se puede parecer a un COVID, aunque pues el dengue obviamente da un nivel de plaqueta mucho más bajo que los que vemos en COVID, pero tú le metes un antiagregante plaquetario y lo que vas a terminar es generando como la aspirina y vas a terminar generando eventualmente un dengue hemorrágico, por ejemplo. Un muy interesante ejemplo el que pones, Freddy. Desafortunadamente no hay un solo antiviral que haya demostrado o alguna sustancia antiviral que haya demostrado ser efectivo. El único medicamento que ha demostrado efectividad en disminuir la mortalidad es algo que todos conocen. Se llama dexametasona. Pero ojo, comunidad sangileña, la dexametasona demostró disminuir la mortalidad en pacientes que llevaban más de una semana con COVID y que necesitaban oxígeno. Si usted está sin necesidad de oxígeno y apenas le está empezando la enfermedad y usted dice, ay, voy a la farmacia que me metan una dexametasona, eso es bendita, la dexametasona. La dexametasona es un glucocorticoide, disminuye la función del sistema inmunológico. Lo que usted puede producir es paradójicamente un rebote viral. El sistema en la primera semana de la enfermedad usted necesita al sistema inmunológico controlando al virus. Usted no puede parar al sistema inmunológico. Vaya y se pone una dexametasona y de pronto usted lo que hace es amplificar la infección y terminar con un peor desenlace. Pero esto es solo una cosa, de esas que uno aprende en la escuela de medicina y por la que es tan importante que algo, por inofensivo que parezca, que es una inyección de dexametasona, no es para que la esté formulando alguien que no pasó por una carrera de medicina. No lo digo con soberbia, lo digo con humildad y lo digo con sentido de responsabilidad. Se necesita formación, se necesita tener un conocimiento de unos principios científicos para saber cuándo formular un medicamento y cuándo no formularlo, cuándo es útil, cuándo no es útil, cuándo puede causar beneficio, cuándo puede causar daño. Pensábamos que la hidroxicloroquina, teníamos muchísima esperanza, hasta que el Recovery, el estudio inglés, el estudio británico, el Recovery Trial, demostró que la hidroxicloroquina no sirve, comunidad sangileña, no sirve la hidroxicloroquina, no sirve el lopinavir y ritonavir, un medicamento que usamos para el VIH-Sida, tampoco sirve para el COVID. El Remdesivir todavía es un medicamento de una compañía norteamericana que se llama Gilead. Hay un estudio clínico de los americanos que muestra que sirve y hay un estudio chino que muestra que no sirve. Entonces estamos esperando a ver si sale un estudio europeo que nos diga si sí sirve o si no, porque pues ahí a veces pareciera un poco esa guerra comercial que desafortunadamente a veces también termina empantanando el ejercicio científico, aunque a veces simplemente es ruido. La ciencia también a veces se necesita ensayos clínicos más grandes. Con la ivermectina, para contestar finalmente tu pregunta, Freddy, con la ivermectina nos pasó algo parecido a la hidroxicloroquina. Es que in vitro, es decir, en el laboratorio, en cultivos celulares, la hidroxicloroquina mostraba que era muy potente contra el coronavirus. La ivermectina también. El problema es que in vivo no sirve, o sea, ya cuando usted la va a probar en seres humanos, no sirve. Pero les paso un dato. La hidroxicloroquina, que ya sabemos que no sirve, es varias veces más potente in vitro que la ivermectina. Entonces, si a mí me preguntan, doctor Silva, ¿usted le tiene alguna esperanza al tema de la ivermectina? Freddy, puedo estar equivocado, pero te digo, prácticamente ninguna esperanza de que la ivermectina nos va a servir. Porque la hidroxicloroquina, que en estudios in vitro, en el laboratorio, es varias veces más potente que la ivermectina para el COVID, no nos sirvió. Si ya nos tuvimos que tragar el sapo y el trago amargo de ver que la hidroxicloroquina no fue la respuesta, pues es una terquedad seguir por el tema de la ivermectina. Esperemos los ensayos clínicos para saber si esto sí sirve o esto no sirve. En principio, pareciera que esto no va a ser. Y habrá un estudio que sale que sirve. Les digo una cosa, salió un estudio retrospectivo que puso que a los pacientes que les pusieron ivermectina les iba mejor. ¿Saben por qué? Porque resulta que es que cuando a usted le aplican dexametasona, el único medicamento que ha demostrado disminuir la mortalidad, y ojo, insisto de nuevo,
en pacientes hospitalizados con oxígeno y después de una semana de síntomas. No es para que se vaya a la farmacia ahora por cualquier gripa a poner dexametasona. Cuando a las personas les ponen dexametasona, necesitamos desparasitarlas con ivermectina, que es un antiparasitario. Entonces, les ponemos la ivermectina, y entonces, claro, cuando usted hace un estudio para mirar, oiga, mira que la ivermectina los mejoró. ¿Lo mejoró la ivermectina o lo mejoró el de la dexametasona que también recibieron y que era la razón por la que finalmente les pusieron ivermectina? O sea, hay sesgos allí, y evidentemente hasta no tener un ensayo clínico, un estudio experimental, nosotros no vamos a poder demostrar que la ivermectina sirve, pero Freddy, pareciera que no sirve. Y ya tenemos que ver el escenario tan rocambolesco, ridículo, de ver a la gente tomando Ivomec. Hágame el favor. Yo sabía que éramos bestias, pero no tanto. O sea, estamos ya tomando antiparasitarios veterinarios. Bueno, muy bien, doctor. Otro de los mitos, más que mitos, es conocimiento que la gente quiere tener y nos preguntan, y la idea es también darle respuesta a las personas que nos preguntan, es las pruebas que se aplican, porque resulta que hay muchas personas que terminan con un familiar con COVID. A esa persona pues le hacen una prueba al familiar rápida, llega el resultado relativamente rápido, pero su cerco o su familia tiene que esperar a que la EPS le tome la prueba. El tiempo en tomarla pueden durar 8 o 10 días, luego esperar el resultado de la PCR, que puede durar otros 10 días. En fin, la persona dura un buen tiempo en su casa sin poderse mover hasta esperar el resultado. Algunas personas han optado, pues incluso ni les toman la prueba, porque sabemos que el sistema de salud está colapsando, las EPS no dan abasto, no es que no quieran, no es que no lo hagan, es porque pues es costo para ellos y están colapsados y el sistema falla en ese momento. También la alcaldía no va a tomar las pruebas porque la alcaldía no tiene el recurso suficiente ni la cantidad de pruebas suficiente. Entonces, ¿qué han optado algunas personas? Ir a hacer una prueba particular a un laboratorio particular, o en fin, para saber si tienen o no el virus y qué pueden hacer al respecto, si continuar su vida laboral o no. ¿Qué efectividad tienen las pruebas, doctor Edwin? ¿Qué efectividad tiene una PCR, una prueba rápida, o cómo funciona el tema de las pruebas? Bueno, pregunta compleja, Freddy, que ha sido una de las preguntas más difíciles del consenso colombiano que hemos tenido que abordar. Y el tema de las pruebas ha llevado varios chascos también. Oye, Freddy, me estás haciendo una entrevista muy difícil. Me has transitado por todos los problemas más graves del COVID. Esa es la idea, aprovechar. Bueno, no, te respondo. Me he dicho, estás demasiado dateado. Mira, lo de las pruebas ha sido todo un tema, desde el principio de la epidemia, ¿sí? El diagnóstico, la base del diagnóstico es algo que llamamos RT-PCR. Esto es muy interesante, ¿no? Que hoy en día la gente, antes conversábamos en los almuerzos del partido Bucaramanga-Millos, ¿no? Sí. Ahora la gente conversa de qué es una prueba rápida, qué es el número reproductivo efectivo, qué es una RT-PCR, ya te hicieron la RT-PCR y ese tipo de cosas. O sea, me parece alucinante la evolución social que ha tenido la humanidad a partir de la epidemia, sin contar, Freddy, que estamos teniendo un programa y estamos a 300 kilómetros de distancia nosotros. Es decir, hay muchas cosas muy interesantes de la epidemia y una es eso, ¿no? O sea, el grado de asimilación de una gran cantidad de conocimientos científicos, eso también había obviamente generado muchísimos problemas para la comunidad en general porque pues están expuestos a una cantidad de información técnica que no es fácil de procesar. Entonces, también para uno dar una respuesta que sea masticable no es tan fácil, pero lo trataré de hacer. A ver, la base del diagnóstico es la RT-PCR. Es una prueba que llamamos molecular, que lo que intenta es detectar el genoma del virus. Unas secuencias especiales del virus son amplificadas a través de una reacción que se llama reacción en cadena de la polimerasa y detectamos la presencia del virus. Como lo que estamos detectando es el genoma del virus, ¿cierto? Esa prueba es altamente específica. Quiere decir que es muy poco probable que nos dé un falso positivo, es decir, que la prueba salga positiva y sea mentira. No. Pero el problema es que por varias razones que tienen que ver con la técnica, con la recolección, con el transporte de la muestra, con muchos accidentes que tienen que ver desde el momento en que tomamos la muestra hasta que la procesamos, la sensibilidad de la prueba no es tan buena. Entonces una persona puede estar infectada,
pero solamente 6 de cada 10 veces va a ser detectada con una prueba de biología molecular. Por eso muchas veces tenemos que repetir la prueba otra vez, ¿sí? Y esto estoy hablando para el estándar de oro que es la RT-PCR, o sea, la prueba de biología molecular. Ni se hable ahora de las pruebas rápidas. El Instituto de Evaluación en Tecnologías de la Salud, el famoso IETS del Ministerio de Salud, ha evaluado el comportamiento de las pruebas rápidas y realmente, desafortunadamente, la mayoría de las pruebas rápidas se rajan. Sobre todo se rajan en personas asintomáticas. Y eventualmente en personas sintomáticas tienen unos mejores rendimientos, tienen alguna utilidad, pero no es una utilidad perfecta. Luego, si usted tiene la posibilidad, tiene síntomas y se hace una prueba rápida, si le sale positiva, créalo. A usted le dio COVID. El problema de la prueba rápida que mide anticuerpos es que va a ser detectable después de 10, 11 o 14 días del inicio de síntomas. Entonces, para cuando usted pueda hacer el diagnóstico con una prueba rápida, a usted ya le pasó el COVID. Porque lo que estamos detectando en la prueba rápida, en las que están disponibles en este momento en Colombia, son los anticuerpos. Es decir, las defensas que usted hizo frente al virus. Entonces usted ya no está detectando el virus, que es al principio de la enfermedad, sino las defensas que usted formó. Entonces, digamos, queda como una anécdota. Sí, mira, me dio el COVID y ni me di cuenta. ¿Pero le sirvió a usted para en ese momento tomar alguna conducta de prevenir el contagio a su familia? No, no sirvió. El momento en el que usted tuvo contagioso ya pasó. Para cuando usted la prueba rápida le dice que usted tuvo coronavirus, usted ya, quién sabe a cuántos ponchó. Por eso, lo mejor es que usted se ponga permanentemente el tapabocas en lugares públicos, aplique el distanciamiento físico, disminuya su movilidad, evite las salidas innecesarias, higienice permanentemente las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la prueba rápida no da un apoyo, pero no es una solución perfecta. Incluso la técnica de biología molecular puede tener fallos de detección. Entonces, por eso no es tan simple como yo les invitaría ante todo a que si tienen una prueba negativa, porque se la hicieron, no crean que no les dio COVID. Pueden tenerlo y ser un falso negativo de la prueba. Pero ojo, y si tienen una prueba positiva, no quiere decir que no les pueda volver a dar COVID. Podrían reinfectarse. Desafortunadamente es una posibilidad que tenemos. Bueno, creo que son muchos los interrogantes. Aquí están preguntándonos más personas. Las personas también los saludan a usted, doctor. Ya en su momento mirará los comentarios. Compañeros del colegio, amigos del barrio Pablo VI, de los diferentes sectores. Que pues muchas gracias por estar con nosotros, compartir ese conocimiento, que para nosotros es vital esta información en este momento, que es lo que estamos apostándole a cuidarnos, ayudarnos. Somos angileños, estamos en diferentes roles y queremos lo mejor para nuestras familias y para todo Santander y para todo nuestro territorio. Para nosotros, para el regional, es muy importante contar con este espacio. Estaremos más adelante hablando, continuando interlocutando con ustedes. Sabemos de sus compromisos médicos, laborales, y pues muchas gracias, doctor Edwin, por estar con el regional, con la comunidad de San Gil, con la comunidad del Socorro, en Bucaramanga, en todo el sur de Santander, que nos sintonizan a esta hora y pues que han estado pendientes de esta entrevista. Ya para ir cerrando, pues me gustaría que usted enviara ese mensaje a todos los paisanos, a toda la comunidad, para seguir cuidándonos, para seguir haciendo ese aislamiento, para seguir protegiendo a nuestros seres queridos. No queremos que se nos mueran. Ya cuando vemos la muerte aquí cerca, pues uno se angustia, pero el miedo tampoco es bueno. Lo importante es tener todas las medidas de precaución, comer bien, estar bien con el sistema inmunológico, y queremos que usted nos dé ese mensaje también para ir finalizando este programa de El Regional. No, Freddy, yo muy agradecido contigo por tu generosidad. Además veo que nos hemos pasado varios minutos del espacio habitual y pues lo agradezco muchísimo porque pues yo como buen sangileño, nosotros somos muy bravos para hablar y eso aquí nos puede dar hasta la medianoche charlando, Freddy. Un saludo a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a
a mi familia allá en San Gil, a todos mis paisanos, a todos los llevo en el corazón. Siento un gran aprecio y un gran orgullo de ser sangileño. Me siento muy orgulloso de mi pueblo, de nuestra estirpe, de nuestra gente. Yo siempre llevo el nombre de San Gil con mucho orgullo en donde quiera que esté, pero me duele mucho ver las noticias que me llegan, de la altivez y el orgullo y de la soberbia con la que una parte importante de la comunidad está asumiendo este momento. Entendemos que hay frustración, entendemos que hay cansancio y desgaste, pero como mínimo nos quedan 6 meses todavía por delante, hasta antes, y eso asumiendo que la vacuna de Oxford y la vacuna china tengan éxito. Eventualmente en septiembre va a estar disponible cientos de millones de dosis, pero miles de millones de dosis, si la vacuna es efectiva, estarían disponibles en enero. Y no sabemos si va a ser efectiva. Con que la vacuna sea un 50% de efectividad, seguramente nos vamos a ver el 2021 con vacuna más tapabocas, hasta que tengamos una mejor vacuna. La primera vacuna que vamos a tener no es la mejor vacuna. Eso lo tenemos que tener claro. Pero de momento, como mínimo 6 meses, lo único que tenemos a nuestro alcance, por favor, es nuestro sentido común. Y no podemos jugar con esto. La historia ha tocado nuestra puerta, como dice la profesora Diana Uribe. Y el 2020 es un año histórico. No sea incauto. No pase a la historia siendo una cifra más, un muerto más de la epidemia. Por favor, evite las 3 Cs, lugares cerrados, conglomerados, con contactos cercanos. No se meta donde hay mucha gente. No salga innecesariamente a la calle. Disminuya su movilidad. No abuse de la libertad que hay en este momento para movilizarse. Guarde las indicaciones de permanecer en casa. Numeral, quédate en casa. Si tienes la oportunidad de hacer teletrabajo, haz teletrabajo. Si tienes la oportunidad de usar mascarilla incluso dentro de tu vivienda, hazlo, si no te incomoda. Sobre todo, si en tu casa viven personas con factores de riesgo, personas de edad mayor, personas con enfermedades de base, ¿cierto? Y siempre que estemos en un lugar público, practicar el distanciamiento físico, practicar, llevar la mascarilla bien puesta, cubriendo nariz y boca, y higienizándonos las manos, no tocándonos la cara, y cada vez que nos toquemos la mascarilla, higienizarnos las manos. Y si nos vamos a tocar la cara, primero higienizarnos las manos. Si aplicamos esto de manera masiva, disminuyendo nuestra movilidad, nos iría bien. Pero ver lugares aglomerados de personas incautas, pues sencillamente, pues yo no quiero tener la razón, Freddy, pero los muertos no se harán esperar, esperemos que no. Claro está, Freddy, cuando todo el mundo se pone disciplinado y no pasa nada, entonces van a decir, ese tal, el Silva que nos vino a hablar, fíjese que habló todo lo que habló y no pasó nada. Era un embustero. Y yo quiero pasar, para ustedes, si alguno de ustedes quiere, es necesario eso, pues listo, yo quiero pasar como un embustero. Yo no quiero que usted se muera. Así luego yo parezco un mentiroso. Eso es lo que se llama en ciencias un contrafactual. Y les dejo la tarea para que vayan y revisen qué es eso a los estudiantes, qué es un contrafactual. Claro, cuando educamos e intervenimos la realidad, modificamos el curso de la historia y lo que iba a pasar ya no pasó. ¿Y usted cómo va a saber qué era lo que iba a pasar? ¿No que no se sabe? Entonces, si usted quiere decir que yo era un mentiroso porque a la vuelta de unas semanas no pasó nada y a San Gil le fue bien, pues yo voy a aplaudir a mi pueblo San Gil, a mi comunidad sangileña, y voy a decir qué bien que nos dio, y mi prestigio no me importa. Eso está muy claro, Pedro. Bueno, muchas gracias, doctor Edwin. Una feliz noche para usted, para su familia. A usted, gracias. Estaremos en contacto, vamos a seguir dialogando. El regional siempre será su casa, siempre será bienvenido, su conocimiento será aceptado con mucho honor y mucha humildad por este periodista y por estos seguidores y por toda esta comunidad del sur de Santander. Muchas gracias, feliz noche para usted, doctor.
Muchas gracias también a todas las personas que están conectadas y se conectaron con este programa especial que quisimos hacer. El doctor Edwin Silva Monsalve es sangileño, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, jefe del Servicio de Infectología de la Fundación Clínica Chayo, asesor científico de Compensar EPS y Compensar Servicios Ambulatorios, profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana y miembro experto del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de COVID de la Asociación Colombiana de Infectología. Un profesional en la materia con el cual hablamos hoy y vamos a seguir trayendo este tipo de personajes, de científicos, médicos, sociólogos, politólogos, gobernantes, en fin, para que usted también tenga una opinión pública mucho más construida, mucho más fundamentada y tome decisiones en este momento de pandemia que es vital para nosotros, para nuestras familias y para nuestra comunidad. No olviden compartir esta transmisión, compartámosla para que este conocimiento llegue a muchas partes y todas las personas reciban este mensaje. También pueden tomar esta entrevista los medios de comunicación, la radio, la televisión, con mucho gusto pueden tomarla, no hay ningún problema porque estamos en medio de construir y compartir este tipo de espacios para la comunidad. Seguimos siendo El Regional, el medio de comunicación independiente. Síganos a través de nuestras páginas, nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en Twitter. No olviden dar me gusta, compartir y cuidarse, por favor. Cuidémonos entre todos porque es una pandemia que sigue fuerte, sigue en aumento y estamos en la fase crucial o los picos llamados epidemiológicamente. Muchas gracias para usted. Mi nombre es Freddy Ortiz Gómez, periodista, titulado. También agradecimiento a Carlos Ariel de Sonata Streaming Producciones por todo este set y este montaje. Agradecemos también a nuestra página aliada Lo que pasa en Bucaramanga y Colombia. Una feliz noche para todos ustedes. Debate, opinión, análisis, más allá de la noticia. Foros El Regional. Debate, opinión, análisis, más allá de la noticia.